Hola a todos, bienvenidos a esta clase de código creativo. En esta clase vamos a ver cuáles son los principios de programación y vamos a empezar a ver la interfase de Scratch para aprender algunos de los principales principios. Y bueno, vamos a empezar. Pues bueno, ¿qué es esto de que decimos de Scratch? Scratch es un lenguaje de programación como tal, muy amigable, que se inventó en 2003 por el MIT Media Lab, la colaboración de como dos laboratorios, uno en Montreal y otro en el MIT, el laboratorio de Lifelong Kindergarten y el Playful Invention Company. Y bueno, es un lenguaje de programación visual. Scratch está basado en los bloques de Lego. Y digo, está basado en mucha investigación de cuál es la mejor manera para enseñar estos principios de programación. En especial, el proyecto se centra en niños, pero pues digo, creo que para esta primera etapa de aprender los principios es bastante útil. Y digo, también uno de los principales intentos de enseñar a programar a niños fue los intentos de Simon Papert, Seymour Papert, y él digo, hizo bastante cosas interesantes como este robot tortuga para empezar a dibujar. Y bueno, les los invito a que no subestimen Scratch. Digo, yo sé que puede parecer como para niños, pero se pueden hacer cosas muy complejas en él. En realidad, pues como ya vimos, está basado en muchos lenguajes de programación y pues digo, creo que pueden hacer cosas tan sencillas o complicadas como ustedes quieran. En un principio lo tomaremos nada más como referencia para aprender los, como las bases de programación. Y bueno, lo que vamos a intentar hacer con esta primera parte es crear un robot que dibuje. Vamos a decir robot, pero en realidad estamos como hablando de los principios de programación. Entonces, ¿qué queremos hacer? Vamos a hacer un robot que dibuje cuadrados, uno que dibuje círculos y uno que dibuje cuadrículas. Entonces, pues vamos a empezar con nuestro robot. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un robot que dibujaba. Y este fue creado por un artista que se llama Harold Cohen. El robot se llama Turtle y fue creado en 1976. Este es un poco de la historia también del código creativo. Este gran artista que se llamó Harold Cohen. Y bueno, vamos a aprender los comandos para dibujar. Y para estos tres robots, nuestro robot de cuadrado, nuestro robot de círculos y nuestro robot de cuadrículas. Entonces, vamos a hablar del robot de cuadrados, el cuadrabot. Y con el robot de cuadrados vamos a aprender la interfaz de Scratch, objetos, el plano cartesiano, los grados, a repetir, funciones e inputs y teclas. Esto lo vamos a ver todo ahora en adelante. Y bueno, si nosotros entramos a este link, vamos a entrar a Scratch. Este es Scratch. Scratch corre en nuestro navegador. Yo lo estoy corriendo en Google Chrome. Y bueno, lo que es interesante de Scratch es que tiene pues una comunidad bastante interesante de que crear, aquí podemos por ejemplo en la página ver como diferentes códigos y si nosotros queremos empezar pues podemos irnos aquí a crear. Si ustedes cuando lo abren no está en su idioma, lo que pueden hacer es irse aquí al globito como del mundo y pueden elegir español. Entonces, pues bueno, esta será como la interfaz que debería aparecerles de Scratch. Y en Scratch vamos a tener como aquí los diferentes bloques, si se fijan. Estos son los diferentes como bloques que podemos usar. En realidad es un bloque, ¿por qué? Porque es como el Lego. Uno se pega a otro. Nosotros podemos arrastrarlos y hay diferentes tipos de bloques. Aquí los podemos ver. Están los bloques de movimiento, de apariencia, de sonido. Ahora vamos a ver más cerca de estos. Aquí va a estar como tal nuestro programa. Una vez que ya esté corriendo, pues aquí, por ejemplo, al momento que presionemos la banderita, se van a ejecutar los códigos que nosotros pongamos aquí, o el código que creemos aquí. Aquí van a estar los que le llamamos objetos. Por ejemplo, este Scratch, yo lo puedo mover y este es un objeto. Puedo crear varios objetos y los objetos los creo aquí. Nosotros dijimos, o yo les prometí que vamos a trabajar con un robot, por lo que vamos a seleccionar de los varios objetos que hay un robot. Entonces aquí me voy a la parte de abajo y voy a seleccionar mi retro robot. Y listo. Si se fijan aquí ya tengo dos objetos. Voy a borrar el objeto de Scratch. Scratch se llama Scratch como de DJ, como este sonido de Scratch. Y bueno, este es mi robot. También yo puedo seleccionar diferentes, estos son los atributos
como de mi objeto. Ahorita vamos a verlos a detalle. Y los escenarios. Los escenarios es como lo que está atrás. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo agregar un diferente escenario al momento de picar acá. Puedo agregar, por ejemplo, ahora para explicar un concepto, lo que voy a hacer es que voy a agregar este que está acá abajo, que es una rejilla, que nos va a ayudar a entender mucho mejor los conceptos de ese no es el que quiero. Vamos a la rejilla de esta. Parece, sí es esta. Entonces, bueno, ya tenemos nuestro escenario, ya tenemos nuestro objeto. Y ahora lo que vamos a empezar a ver es, pues, cómo se va a mover este robot. Lo que queremos es hacer que haga un cuadrado. Nosotros ya vemos que tenemos que darle las órdenes de que avance y de vueltas. Pero, ¿cómo el robot o este objeto va a saber qué es adelante y qué es atrás? Para eso, vamos a utilizar el plano cartesiano. Si recuerdan, creo que son clases de primaria, secundaria, nos enseñan el plano cartesiano que tiene dos ejes. Está el eje X y eje X y el eje Y. Entonces, por ejemplo, mi robot, si yo lo coloco en el centro, estaría en el 0, 0. Aquí en Scratch se define como el 0, 0, aquí. Si yo, por ejemplo, quisiera que mi robot fuera hacia adelante y se mantuviera sobre esta línea, tendría que ir sobre X 200 y no moverse de 0. Entonces, ahí está, mi robot avanza. Entonces, para mi robot eso significa avanzar. Si quisiera que fuera para atrás, tendría que darle menos 200. Y si quiera que fuera para arriba, le daría, por ejemplo, 150. Para abajo, menos 150. Entonces, así ya sé cómo mover mi robot hacia diferentes posiciones. También puedo jugar con su tamaño, si quiero hacerlo más chiquito, por ejemplo. Vamos a dejarlo en un 75% de su tamaño. Y mi robot, para de girar, se va a mover en grados. Recuerden que el círculo tiene 360 grados. Entonces, por ejemplo, aquí lo puedo ver. Estos son los 360 grados. Aquí, como cuando está hacia la derecha, está a 90 grados. Cuando está hasta abajo, está a 180. Y Scratch no me va a poner los 360, sino que cuando paso de 180, si se fijan, va a convertirlo a menos 100, por ejemplo, 80. Aquí sería menos 90. Ya aquí volvemos a 0. Entonces, pues así podemos girar a nuestro robot. Entonces vamos a empezar a hacer nuestro código para que nuestro robot dé vueltas. Entonces, pues yo voy a colocarlo, voy a empezar a colocar ciertos bloques. Por ejemplo, voy a colocar un bloque de movimiento. Para colocarlo, únicamente lo presiono y lo arrastro. Puedo arrastrar tantos bloques quiera y estos bloques, si los arrastro cerca uno de otro, se van a pegar. Si quiero eliminar los bloques, puedo arrastrar y ponerlos tirarlos hacia donde están los demás bloques. Ahorita yo solo quiero un bloque. También para moverme dentro de la interfase, puedo presionar con mi mouse y arrastrar. Puedo hacer zoom in y zoom out con las flechitas. Entonces yo quiero ahora verlo un poco más grande. Y es importante que estemos seleccionando el robot. Ustedes pueden también, vamos a ver más adelante, programar sobre el escenario y es diferente. Entonces vamos a seleccionar el robot y vamos a arrastrar un cuadro de mover. Una vez que nosotros presionamos este cuadro, si se fijan, el robot se mueve 10 pasos. 10 pasos quiere decir que está moviéndose 10 valores en X. Si se fijan, veamos, fíjense acá, y va a 131, 141, 151. Yo en Scratch lo que puedo hacer es que puedo manipular esto. Entonces, por ejemplo, puedo hacer que se mueva 50 pasos cada vez que lo haga. O vamos a poner, en este caso, que lo haga 100. Entonces, yo dije que para que mi robot haga un cuadrado, tiene que moverse 100 pasos hacia la derecha. Después tiene que dar la vuelta. Entonces, para ello hay un cuadro de movimiento que es girar. Entonces, lo puedo arrastrar aquí o lo puedo arrastrar para pegarlo. Lo voy a poner abajo de este.
Si se fijan, ahora que cuando los pego y presiono el robot se mueve 100 pasos y después gira 15 grados. En realidad yo quiero que gire 90 grados. Recordemos que quiero que mire ahora hacia abajo. Entonces voy a hacer que gire 90 grados. Voy a ponerlo aquí 90. Entonces voy a poner aquí 90 grados. Y cuando lo presione, voy a hacer un poco hacia la izquierda. Cuando lo presione, mi robot va a irse a la derecha, girar en 90 grados. ¿Y qué pasaría si yo pusiera otro de mover? Le pusiera aquí 100 y después pusiera otro de 90. Entonces, el robot lo que va a hacer es que va a avanzar 100, va a girar 90 y va a avanzar 100 y va a girar 90. Entonces, si quisiera yo cerrar el ciclo, podría ponerle que se mueva otros 100. Puedo aquí modificarlo. Si voy a utilizar mucho un comando, puedo ponerle aquí 100. Entonces, por ejemplo, al momento en el que lo arrastro, ya es 100. Si, por ejemplo, quiero eliminar lo que tengo que hacer es despegarlo, eliminarlo y pegar este. Entonces aquí ya tengo, si se fijan, 100, 90, 100, 90, 100. Entonces vamos a hacer el ejercicio y aquí queda hacia abajo. Entonces, aquí lo está haciendo. Lo hacen tan rápido que no nos damos cuenta. Entonces, pues bueno, voy a querer que empiece en 90 grados y voy a querer que empiece en el menos 100, 0. Sin que yo les diga, ¿se imaginan en dónde va a quedar con estas coordenadas? Exacto, va a quedar acá. Entonces, si le pongo Enter, va a quedar justo ahí. Y en el momento en el que yo le presione, entonces va a avanzar 100, girar 90, avanzar 100, girar 90, avanzar 100. Voy a ponerle que gire otra vez 90. Y vamos a hacer que avance otros 100. Entonces supone que va a quedar en el mismo lugar. Y bueno, aquí, si quisiera, voy a ponerle 90 para que quede exactamente en el mismo lugar. Cada vez ahorita que lo estoy presionando, está haciendo el comando y lo está repitiendo tan rápido que no me doy cuenta. O sea, está volviendo al mismo punto. Pero bueno, lo que es importante repetir es que qué flojera, o bueno, generalmente la programación o los programadores se les asocia con intentar hacer algo con el menor esfuerzo posible. Y generalmente eso es, a veces puede también llevar a que hagamos algo que nos lleve mucho esfuerzo, por ejemplo, reducirlo mucho, nos lleva mucho esfuerzo, pero se hace mucho más eficiente. Entonces, lo que yo puedo hacer es que las computadoras pueden repetir las cosas mucho más rápido. Y se fijan aquí en los eventos, en el control, perdón, va a haber un cuadro que se llama sí o repetir. Vamos a utilizar repetir. Por ejemplo, si yo arrastro repetir, se fijan, su forma lo que tiene es que me deja meter dentro de él ciertos cuadrados. Se fijan, aquí yo estoy repitiendo estos comandos 4 veces. Entonces lo que voy a hacer es que voy a quitar estos y voy a poner aquí 4. Entonces esto se va a repetir 4 veces. Y se fijan, lo hace un poco más lento para que nosotros lo veamos. Y entonces hace un cuadrado de manera muy sencilla. Y nos ahorramos todos estos pasos. Entonces esto es repetir. Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que queremos hacer es dibujar. Entonces también es muy importante que si queremos que el robot dibuje, podemos hacer como importar ciertas librerías. Entonces, por ejemplo, aquí voy a importar una librería de lápiz y, por ejemplo, puedo poner que baje el lápiz cuando inicie y que levante el lápiz cuando termine. Entonces, se fijan, ahora mi robot que hace cuadrados, cuando lo muevo, hace los cuadrados. Entonces, pues esto es muy útil, ¿no? Porque ahorita estoy ahorrándome mucho trabajo, porque si quisiera hacer como muchos cuadrados, pues podría nada más hacer esto. Este tipo de comandos, por ejemplo, pues de repente yo quisiera llamarlos de maneras más sencillas. Y, por ejemplo, esta secuencia de comandos
yo la puedo agrupar en algo que se va a llamar una función. Entonces, lo que voy a hacer es que, por ejemplo, me voy a ir aquí a mis bloques y voy a crear un bloque. Entonces, lo que me interesa es crear una función o un bloque que se llame hacer cuadrado. Entonces, este bloque lo voy a dejar así y le voy a poner a aceptar. Entonces, se fijan, todo lo que esté dentro de este bloque se va a llamar definir cuadrado. Entonces, yo puedo únicamente jalar aquí, hacer cuadrado, y cuando lo presiono, hace un cuadrado, va a ejecutar todo esto. Entonces, esas son las funciones. Puedo hacer una función de cuadrado, una función de círculo, una función no sé, de lo que se me ocurra. Y por ejemplo, pues puedo utilizarlo con cosas que sean mucho más interesantes. Por ejemplo, acá puedo tomar uno de los elementos de Scratch, que es, por ejemplo, cuando presione la barra espaciadora, por ejemplo, aquí voy a hacer que mi barra espaciadora está por acá. Obviamente. Al presionar, aquí está. Al presionar la tecla de espacio, va a ejecutar esta función. Entonces, por ejemplo, voy a aplicar espacio en mi teclado y funciona. Entonces, pues en esta clase aprendimos a crear ciertas funciones, a utilizar nuestros bloques, a ver cómo funciona el plano cartesiano y los grados, y también a dibujar. Y bueno, en la siguiente veremos algunos otros elementos. Saludos.